Le doy las gracias y le doy la bienvenida que esté con nosotros al delegado regional del Instituto Tamaulipeco del Migrante, Enrique Maciel. ¿Cómo estás, Enrique, director? Bienvenido. Muchas gracias por tu invitación, a la orden. Oiga, delegado, bueno, pues preguntarle primero, antes de continuar con el análisis sobre todo del programa, ¿cómo está la situación? Pues luego de este accidente, ¿cómo percibe, cómo siente a los migrantes y sobre todo el flujo tras este terrible siniestro allá en Chiapas, teniendo en cuenta que, bueno, Tamaulipas y sus ciudades fronterizas son las principales, uno de los principales puntos de migración en el país, delegado? Fíjate que primero que nada es muy lamentable lo que sucedió en el estado de Chiapas. Son acontecimientos que no deben de suceder, que de ninguna manera deben de suceder. Lamentamos fuertemente y condenamos muy fuertemente el tráfico humano, sea su modalidad la que sea. Estamos como gobierno del estado moralmente dolidos por lo que sucedió. Sin embargo, Tamaulipas, por su cuestión geográfica, es un punto final de la llegada de los extranjeros que desean de alguna u otra manera internarse en los Estados Unidos, ya sea el procedimiento que sea, por el refugio temporal, por el programa IPP o lo que suceda. Es muy lamentable, sin embargo, esperamos que los migrantes tomen conciencia de la irregularidad y los riesgos que se viven para llegar a la frontera. ¿Hasta dónde, delegado, ahorita hablando de la conciencia de los migrantes, hasta dónde se puede de parte de ustedes, primero que los migrantes tomen conciencia, pero hasta dónde se llega para evitar una tragedia de estas que se vuelva a repetir, delegado? Fíjate que hemos hecho nosotros muchas campañas de concientización para efecto de que no haya engaño en las gentes que llegan a la frontera pensando que un protocolo u otro es una entrada, o que Matamoros o que Tamaulipas o que la franja fronteriza va a tener un día abierto para ellos. Lamentablemente no están las condiciones legales para que esto pueda producir un buen sabor de boca. Te pudiera yo decir que de 1,000 solicitantes en el refugio hacia los Estados Unidos, un promedio de 50 o 40 lo han logrado, lo que hace imposible. Ahora el retorno del programa Quédate en Casa o el protocolo IPP, que es el protocolo de protección a migrantes, no es más que la reactivación a un juicio que ya existía y que ahora de manera local en esta franja fronteriza o en México esperarán ellos sus determinaciones migratorias finales y volverán de nueva cuenta a ser retornados migrantes extranjeros que se encuentran en campos migratorios, incluso ya en domicilios, para que de nueva cuenta se les reivindique su procedimiento y que inicien o más bien concluyan sus juicios de atención de la solicitud del refugio en los Estados Unidos. Ya, delegado, este programa, el Migrant Protocol Protection, este protocolo de protección migrante o Quédate en México, ¿es lo deseable? Digamos que después de las críticas que sufrió y que pues se le ha hecho de parte de asociaciones civiles, algunas autoridades, pues regresar a este programa, ¿es lo deseable o como decimos los mexicanos, pues es lo que hay, delegado? Es lo que hay. Sin embargo, te pudiera yo decir que el migrante, a pesar de su miedo creíble o miedo visible, pues carece de muchas formalidades. Una de ellas, la más recurrente y la más grave para cualquier extranjero que está en un proceso de refugio temporal, es la asistencia legal. ¿Qué hemos pedido nosotros? Claro. Estuvimos compartiendo responsabilidades con el Instituto Nacional de Migración, con Relaciones Exteriores, con Gobierno Municipal, de un campamento que llegó a tener un promedio de arriba de 2,600 personas.
y verdaderamente había ya mucha discrepancias en los procesos, toda vez que el migrante pues no está asistido de manera legal. Ahorita se pretende o han Claro. solicitado en repetidas ocasiones, tanto la OIM como ACNUR y diferentes agrupaciones internacionales adheridas a la ONU, que se abra un campamento en Tamaulipas, que pudiera decírsele o un lugar de acopio o un lugar de transferencia. Sin embargo, no estamos en condiciones para tener un campamento. Lo que nosotros hemos pedido, tanto OIM como ACNUR, es que todo su presupuesto, todas sus fuerzas, las canalicen o las dirijan hacia la asistencia legal. Este grupo nutrido que se pretende retornar a México en este nuevo programa Quédate en Casa, que tampoco es su casa, hay que aclarar, Claro. trae como consecuencias de que se quedaron truncos los procedimientos por falta de asistencia legal. Diría yo, ¿qué es la dolencia más grande del migrante? La falta de asistencia legal. En este caso, nosotros, como Instituto Tamaulipeco, o incluso la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, no estamos en condiciones de representar a un migrante en el extranjero, y los abogados mexicanos que ven temas migratorios, pues de alguna u otra manera no tienen personalidad para verlo en los tribunales de Claro. alzada de carácter migratorio. En este caso, le hemos nosotros pedido a ACNUR y a OIM que esos recursos que ellos pretenden manejar o implementar o patrocinar incluso un campamento, mejor lo hagan de manera legal, porque todos los juicios que quedaron truncos fueron por cuestiones de que no supieron hacer una apelación o que no fueron representados Sí. en la causa, y que ellos llenaban formularios en inglés sin saber lo que decía, y que hubo muchas inconsistencias. Yo diría que estuvieron en Ya. todo momento en un estado de indefensión, Sí, con sí, 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 se resultados vuelve una muy verdadera poco favorables. pesadilla burocrática, ¿no? Correcto, sí. Oiga, delegado, dos preguntas. ¿Cuántas, digamos, ahorita comentaba de 1,000 se han liberado, unas 40, 50, pero cuántas solicitudes están ahí de refugio pendientes? Y si es que coincide con el número de migrantes que están ahí en el estado de Tamaulipas. ¿Y cuánto sería el presupuesto que usted estaría poniendo sobre la mesa? Esto es lo que se necesita, pero enfóquenlo al área de consejería jurídica. Tamaulipas en este momento, con el arribo del nuevo gobierno federal, le fue retirado el FAM, que era el Fondo de Atención a Migrantes que teníamos todos los estados de las franjas fronterizas. Fue recortado ese presupuesto a cero. Ningún estado de la franja Vaya. fronteriza tiene recursos federales para poder de alguna otra manera conciliar un punto de acuerdo. Por eso es nuestra petición ante los órganos internacionales que de alguna otra manera han tenido mucha presencia en Tamaulipas, en Coahuila, en Juárez, en Tijuana, en Chiapas, que canalicen esos recursos Sí. hacia la asistencia legal, porque al final de cuentas es lo que los detiene. Pero no tenemos Ya. recursos como tal. Nuestra participación en la llegada de los migrantes es en el tema de salud pública y seguridad, y asesoría por cuestiones geográficas, y defensa por cualquier acto de vulnerabilidad que tengan en contra de cualquier autoridad que pretenda vulnerar sus garantías individuales y sus derechos internacionales. Y de las solicitudes, ¿cuántas son las que están pendientes actualmente, delegado? Llegó a haber más de 15,000 solicitudes, de los cuales solamente un promedio de 2,600 estaban de manera permanente en el campamento. Otras ya se encontraban diversas en el estado, porque hay que aclarar que el Instituto Nacional de Migración, en el área de repatriación humana y de el programa de MPP, que es con relaciones exteriores, se les otorgaba un permiso para su estancia legal mientras durara su juicio
de refugio en los Estados Unidos. Muchos de ellos, grandes cantidades, desertaban del juicio por estar en estado de indefensión e iniciaban en Matamoros o en la franja fronteriza su refugio en México. Una gran cantidad de números, pero llegó a Ya. haber más de 10,000 solicitantes. Ya, ya. Bueno, una última pregunta. Usted, el estar esperando, leía el tema legal de Quédate en México, que son alrededor de unos 180 días. Esos 180 días para aquellos migrantes los ponen en más riesgo, delegado. Estar esperando también es un riesgo para ellos, ¿no? Pues fíjate, es cuestión de criterios. Si ya están en tu lugar de origen, pues yo diría en estricto derecho, pues que ahí mismo concluyeran sus, sus derechos de audiencia. Sin embargo, México determinó convenir el quédate en casa, pero hablar quédate en casa significa también enfrentar ese quédate en casa con responsabilidad. No solamente es Claro. te abro la casa, métete al país y luego te dejo a la deriva. Cuando tú ingresas en materia de refugiado a Estados Unidos, la figura es como tal, protocolaria y refugiado. Y se te mete a un programa como tal, tanto de protegido como de asistencia, y donde también entras tú en un rango de una miscelánea laboral para que inicies a trabajar. Aquí en México no hay condiciones, no hay un solo campamento en la franja fronteriza que pueda cumplir con todas esas garantías que tus derechos internacionales te otorgan. Entonces, lo que yo mucho he opinado, que por sobre todas las cosas está el respeto a la dignidad humana de todos los migrantes que transitan por México. Sin embargo, es Ya. necesario que los estados tengan como autoridad asistencial, y al final de cuentas son los estados y los municipios fronterizos los que viven el problema, y no hay un Claro. recurso, y el que existía que pudiera decirse que era cómodo, pues ya no existe. Y no puede, es una crítica muy sana que hemos hecho, no puede el Instituto Nacional de Migración tomar la participación asistencial porque son autoridades meramente ejecutoras. Y no pudieras, Sí, claro, como claro. decían en las casas de migrantes, no puedes poner a cuidar a los migrantes quienes en un determinado momento su presencia vulneraría su seguridad. Bien. Pues verdaderamente es una bomba de tiempo esto que se está generando ahí. Delegado, muchísimas gracias por esta charla. Estamos pendientes. No, El a la delegado orden, regional del estamos a la Instituto orden. Tamaulipeco del Migrante.